Buena inmunología, queridos y queridas estudiantes. Vamos a abordar el tema 14 de este curso, titulado Autoinmunidad y trasplantes, y es un tema que creo interesante porque va a abordar los mecanismos por los cuales el sistema inmune a veces se equivoca y nos ataca a nosotros mismos, como también los mecanismos que están involucrados en el rechazo a los trasplantes, que son hasta cierto punto muy similares a los involucrados en la autoinmunidad. Comenzaremos, como es nuestra costumbre, por la primera parte, en la cual abordaremos una pequeña introducción a las enfermedades autoinmunes. Evidentemente, no decimos nada raro al mencionar o al afirmar que la autoinmunidad se produce por fallos en los mecanismos de tolerancia a lo propio. Es decir, lo propio realmente constituyen antígenos que deben ser tolerados, en lugar de ser obviamente atacados. Hay varias capas, digamos, o varios tipos de tolerancia, varias capas de tolerancia a lo propio, y varios tipos de esta tolerancia, que tiene cada uno un mecanismo diferente y un sitio de acción diferente. En primer lugar, tenemos la tolerancia central. Esta es la tolerancia que se produce al eliminar células T o células B que son autorreactivas. Se trataría aquí, por ejemplo, de la selección negativa de los linfocitos T y también de los linfocitos B. Todas aquellas células que reaccionan fuertemente contra lo propio deben ser eliminadas. Es lo que se llama la delección o la edición por delección. También tenemos otra barrera de tolerancia, otro mecanismo que es la segregación antigénica. En este caso se produce una barrera física al acceso de los linfocitos a nuestros propios antígenos. Y tenemos varios de estos órganos que son órganos inmunológicamente privilegiados, es decir, que tienen algún tipo de barrera o algún tipo de mecanismo que impide la entrada fácil de los linfocitos y de las células del sistema inmune a estos órganos. Otro mecanismo de tolerancia que también hemos visto en el curso es la anergia periférica, quiere decir periférica porque ya no se produce en los órganos linfoides centrales, y lo que se produce en esta anergia es una inactivación celular porque se produce una señalización a partir del antígeno, pero sin señales coestimuladoras, es decir, no existe una señal coestimuladora, con lo cual la célula no se activa correctamente y de hecho se convierte en anérgica. Esto se produce en los órganos linfoides secundarios. Son obviamente están localizados en la periferia. Otra estrategia o mecanismo regulador es la generación de células T reguladoras, las cuales suprimen la acción de otros linfocitos mediante citocinas y señales intercelulares, es decir, actúan o interactúan con otros linfocitos, los linfocitos efectores, y bloquean su actividad cuando consideran que es necesario que esta actividad sea bloqueada. Esto sucede también en los órganos linfoides secundarios o en los sitios de inflamación y en múltiples tejidos, normalmente en un estado estacionario. Es decir, normalmente tenemos estas células T reguladoras actuando para conseguir una tolerancia a lo propio. Tenemos también la desviación funcional. Algunas células T son diferenciadas de manera, digamos, distinta, de manera a conseguir que regulen la inflamación y que regulen la secreción de citocinas. Eso también sucede en los órganos linfoides secundarios. Recordemos que las células T en su diferenciación mostraban cierta plasticidad, que algunas se podían diferenciar a T10 y a 17 o a T reguladoras. Había una plasticidad, recordemos, bueno, pues esta desviación funcional se referiría a esta plasticidad de desdiferenciar determinadas células a otro fenotipo distinto que en lugar de ser un fenotipo efector, pues pueda ser un fenotipo inmunosupresor o regulador. Y por supuesto también tenemos mecanismos de tolerancia que involucran a la apoptosis, la inducción de la muerte celular programada, que también sucede en los órganos linfoides secundarios y también en los sitios de inflamación, y este es un mecanismo importante también para disminuir la respuesta inflamatoria una vez que se ha producido. Estos mecanismos de tolerancia a lo propio son necesarios porque el sistema inmune no puede eliminar totalmente los linfocitos autorreactivos. Si los eliminara, si consiguiera eliminar
cualquier tipo de linfocito que fuera autorreactivo, lo que sucedería es que acabaría con un repertorio de linfocitos, tanto T como B, tan limitado que no nos podría defender correctamente de las infecciones de los numerosos microorganismos que nos amenazan. Con lo cual, el sistema inmune necesita encontrar un equilibrio un poco imperfecto entre la cantidad de linfocitos distintos que se tienen que generar, capaces de reconocer antígenos diversos, y obviamente esa capacidad, y limitar la cantidad de linfocitos generados de manera que reaccionen contra los antígenos propios. Con lo cual tenemos que encontrar la máxima cantidad de linfocitos generados para defendernos adecuadamente, pero la mínima cantidad de linfocitos generados de manera que ataquen a nuestros propios antígenos. Y esto es siempre un conflicto, es siempre un dilema que el sistema inmune con el que tiene que lidiar, y no todas las personas, no todos los individuos tienen el bagaje genético, luego lo veremos, ni se encuentran en las condiciones ambientales adecuadas para que este equilibrio siempre funcione y no nos genere un desequilibrio, obviamente, una activación indeseada que nos conducirá a una u otra enfermedad autoinmune. Afortunadamente, es necesario que falle más de uno de los mecanismos anteriores para que se genere autoinmunidad. Pero cuando eso sucede, vamos a tener dos tipos de enfermedades autoinmunes: las enfermedades específicas de órgano y las enfermedades sistémicas. Estas son enfermedades que atacan a todo el organismo. Algunas enfermedades que son órgano-específicas, no obstante, acaban teniendo consecuencias sistémicas. Es el caso tal vez de la diabetes mellitus de tipo 1, en la cual el sistema inmune acaba con las células beta del páncreas productoras de insulina, las elimina, y obviamente esto genera una deficiencia de insulina, la cual tiene efectos a nivel de todo el organismo. Por tanto, es una enfermedad órgano-específica, pero que genera problemas sistémicos. Otras enfermedades, sin embargo, que vamos a ver, en algunos casos vamos a ver a lo largo de este tema, pues sí que son, digamos, limitadas a determinados órganos o a determinados tejidos. Y luego estudiaremos algunas de ellas en detalle y cuál es su mecanismo de acción. También tenemos enfermedades sistémicas, como la artritis reumatoide, que afecta a todas las articulaciones, el escleroderma, el lupus eritematoso sistémico, que es una especie de enfermedad del suero, autoinmune. Luego estudiaremos con más detalle cómo se produce esta enfermedad del suero y recordaremos lo que es la enfermedad del suero para aquel que no se acuerde de lo que es, aunque ya la hemos visto más de una vez hasta este punto del curso. Bueno, como resumen importante, dos tipos de enfermedades: las específicas de órgano y las sistémicas. Veremos más adelante con más detalle que las enfermedades autoinmunes son similares a las hipersensibilidades de tipo 2, 3 y 4. Las de tipo 2, recordemos, estaban causadas por anticuerpos que se dirigían a antígenos de la matriz extracelular o de la superficie de las células. Las de tipo 3 estaban mediadas por anticuerpos contra antígenos solubles, contra alérgenos solubles, estamos hablando de hipersensibilidades. Y las de tipo 4 estaban mediadas por la acción de células, podían ser células Th1, macrófagos y en general la inmunidad celular. En cualquier caso, todas estas enfermedades autoinmunes están mediadas por linfocitos que no han sido eliminados mediante la selección negativa o han sido, por ejemplo, convertidos en enérgicos mediante la tolerancia periférica. Estos procesos, como he dicho ya, no son infalibles, no pueden ser tampoco tan estrictos, porque si no tendríamos un repertorio de linfocitos muy pequeño, y esto supone que algunos linfocitos van a reconocer nuestros propios antígenos. Pero los linfocitos que reconocen nuestros propios antígenos, al parecer, no se generan necesariamente al azar, porque las enfermedades autoinmunes tienen distinta prevalencia, es decir, qué cantidad de personas están afectadas por término medio en la población. Así es mucho más frecuente tener una enfermedad como la psoriasis, o sufrirla como la psoriasis, que tener afortunadamente la enfermedad de la esclerosis múltiple, porque es mucho más grave esta enfermedad. Es decir, menos mal que no tenemos esta frecuencia de 1 en 50, como es en el caso de la psoriasis, menos mal que no la tenemos en la esclerosis múltiple o tampoco en la diabetes de tipo 1, cuya prevalencia es 1 en 800 personas. Bueno, esto es así porque, de alguna manera, los linfocitos T autorreactivos que se escapan reconocen antígenos hasta cierto punto
particulares, concretos en determinados tejidos, lo cual da lugar a que se generen enfermedades que pueden ser diagnosticadas, clasificadas y que efectivamente tienen una prevalencia. Es decir, no se generan enfermedades autoinmunes, digamos así, al azar, frente a los miles y miles de antígenos posibles de distintas células que podríamos encontrar. ¿De acuerdo? En cualquier caso, esta generación de linfocitos autorreactivos es así porque el sistema inmune tampoco puede distinguir muy concretamente, es decir, de manera fehaciente entre lo propio y lo extraño, porque es que, claro, existe una unidad de la vida, es decir, las proteínas de los microorganismos son proteínas como las nuestras, los hidratos de carbono siguen siendo hidratos de carbono, etcétera, los lípidos exactamente igual. Entonces el sistema inmune no tiene, digamos, señales que permitan distinguir una molécula extraña de una molécula propia sin equivocarse, sin errores. Eso es imposible. Y lo que hace el sistema inmune es utilizar pistas para decidir qué es propio y qué es extraño. Por ejemplo, una pista que puede utilizar es si un linfocito se encuentra con una sustancia en grandes cantidades y al poco de haberse generado, es decir, pronto en su vida, pues lo más normal es que esa sustancia en grandes cantidades sea propia de su propio organismo, claro. Y además se la encuentra enseguida. Sería raro que se encontrara con un antígeno proveniente de un microorganismo muy temprano y además en grandes cantidades. Entonces ese antígeno con el que se encuentra en grandes cantidades y pronto, el linfocito deduce que posiblemente es un antígeno propio y la señal que recibe de ese antígeno induce al linfocito en ese momento a convertirse en anérgico o a morir por apoptosis, ¿de acuerdo? Con lo cual, estos mecanismos pues generan, como digo, a veces errores y no acaban eliminando determinados linfocitos. Y estos linfocitos generarán estas enfermedades que están aquí, entre otras, ¿de acuerdo? Y esta tabla resume cuáles son las más importantes, luego veremos algunas con más detalle, el mecanismo de la enfermedad, en el caso de la psoriasis son células autorreactivas contra antígenos de la piel, tenemos una inflamación, una formación de placas, de ciertas, digamos, zonas enrojecidas. La artritis reumatoide tenemos células T y autoanticuerpos que van contra la sinovia, el líquido de las articulaciones. Y tenemos una inflamación de las articulaciones que causa la artritis. La enfermedad de Graves está causada por anticuerpos contra el receptor estimulante de la hormona tiroidea, luego lo veremos en más detalle, y nos genera hipertiroidismo. La tiroiditis de Hashimoto, en este caso, van contra antígenos del tiroides y lo que causa es lo contrario, una destrucción del tiroide y por tanto causa hipotiroidismo. El lupus eritematoso sistémico son autoanticuerpos contra células o contra componentes celulares que tienen DNA, histonas, etcétera, y me genera glomerulonefritis y vasculitis y enrojecimiento. Los RAS son como enrojecimientos de la piel y esto está formado por inmunocomplejos. Y bueno, vamos a ver algunas más de estas enfermedades, las veremos un poco más en detalle o no en el curso, porque obviamente no vamos a poder aquí abordar todas las enfermedades autoinmunes que existen, que, como digo, afortunadamente son limitadas porque se producen frente a antígenos concretos, no contra cualquier cosa, pero no obstante son más numerosas de lo que al menos creo que nos gustaría. A pesar de que el sistema inmune no puede, como ya he dicho, eliminar todos los linfocitos autorreactivos, o no los debe eliminar porque si no tendríamos un repertorio muy limitado, no obstante, no todo el mundo desarrolla enfermedades autoinmunes. Y es que es necesario, como siempre, que existan una serie de factores genéticos y una serie de factores del ambiente, del medio ambiente, del entorno, que juntos, o a veces por separado, me desencadenen una desregulación del sistema inmune que me conduzca a la autoinmunidad. Entonces, estos factores genéticos pueden tener que ver con la regulación del sistema inmune, con las señales que los linfocitos reciban, con la cantidad de citocinas que se producen, etcétera, etcétera, frente a la activación. Y los factores del entorno, pues puede ser, por ejemplo, que haya sufrido una infección o no. Que tenga una infección me permitirá
activar el sistema inmune, tener un entorno inflamatorio, que las células presentadoras de antígenos expresen moléculas coestimuladoras y en ese entorno algún linfocito autorreactivo podría encontrar el antígeno propio al cual, digamos, va a ser capaz de reaccionar, frente al cual va a ser capaz de reaccionar y activarse. Y una vez que ese linfocito sea activado, podrá entonces atacar a las células que expresen ese antígeno. Pero de no haber existido esa infección, es decir, de no haberme encontrado en un entorno que ha permitido que esa infección se origine y se desarrolle, esa autoinmunidad nunca se habría desarrollado porque el linfocito no habría encontrado esa célula presentadora de antígenos en un entorno proinflamatorio y no se habría activado. Por tanto, tenemos las dos cosas, la susceptibilidad genética, que me va a permitir una mayor o menor activación y una mejor o peor regulación del sistema inmune, por supuesto, es decir, mejor o peor, por ejemplo, formación de células T reguladoras o actividad de las células T reguladoras, y luego tenemos los factores del entorno que pueden ser contaminantes, no solamente infecciones, pueden ser contaminantes, puede ser incluso, pues, por ejemplo, falta de ejercicio físico, una mala alimentación, lo que sea, que me puede afectar al desarrollo de una enfermedad autoinmune. Las enfermedades autoinmunes no se limitan a un solo aspecto de la respuesta inmune normal, sino que los abarcan todos, o sea, pueden ser enfermedades de la inmunidad celular, de la inmunidad humoral y en general de las dos al mismo tiempo. Es decir, los mecanismos que están involucrados en estas enfermedades son los mismos que los que están involucrados en la respuesta inmune normal frente a una infección. Aquí tenemos un ejemplo de enfermedades autoinmunes, 4 de ellas, en las cuales participan las células T, participan las células B y participan los anticuerpos. Por ejemplo, si nos fijamos en la miastenia gravis, que es una, digamos, debilidad muscular, miastenia significaría eso, debilidad muscular grave, obviamente, lo que hacen las células T es proporcionar ayuda para generar el anticuerpo, como siempre hacen las células T cuando están colaborando con las células B. Las células B van a secretar el anticuerpo y este anticuerpo es un anticuerpo que genera una patología que ya veremos más adelante. Es un anticuerpo que va a reaccionar contra el receptor de la acetilcolina y va a impedir la transmisión neuromuscular. Y esto es lo que va a generar esta atonía muscular y la enfermedad de la miastenia grave. Bueno, otras enfermedades pues involucran en mayor o menor medida la actividad de las células T y la actividad de las células B. En algunos casos son las células T las que generan la patogénesis, en otros casos son los anticuerpos los que la generan y por tanto tenemos todos los mecanismos de la inmunidad implicados en la generación de las enfermedades autoinmunes. Hemos mencionado antes que las enfermedades autoinmunes eran similares a las enfermedades de hipersensibilidad de tipo 2, de tipo 3 y de tipo 4. Y así se clasifican de acuerdo al mecanismo inmune involucrado exactamente como ellas. Aquí tenemos algunas enfermedades comunes, autoinmunitarias, que están causadas mediante antígenos, o mejor dicho, por el ataque a antígenos que están presentes en la superficie de las células o en la matriz extracelular. Tenemos aquí 5 enfermedades que serían, por tanto, enfermedades de tipo 2, similares a las hipersensibilidad de tipo 2. Tenemos la anemia hemolítica autoinmune, está generada por anticuerpos que va contra el grupo RH, los antígenos RH que están en los eritrocitos, y lo que sucede es la destrucción de los eritrocitos de las células rojas de la sangre, ¿verdad? Mediante el complemento o por fagocitosis. También tenemos la púrpura trombocitopénica autoinmune. El anticuerpo va contra las plaquetas, contra un antígeno que está en la superficie de las plaquetas, y esto me las destruye y me genera un sangrado anormal, hemorragias anormales. El síndrome de Goodpasture, tenemos anticuerpos contra un colágeno de tipo 4, el colágeno de tipo 4 que está en la membrana basal, y me va a generar glomerulonefritis y hemorragia pulmonar este ataque de este anticuerpo contra ese antígeno en la matriz extracelular. El pénfigo vulgar,
un anticuerpo me ataca la caderina epidérmica. Esta caderina es una molécula de adhesión, CAD, acordémonos en inglés, es Cell Adhesion Molecule, caderina viene de ahí, una molécula de adhesión. Si el anticuerpo ataca esta molécula, no se puede, digamos, la piel, las células no se adhieren, no forman una capa, digamos, fuerte de células y se produce ampollas. El blistering es generación de ampollas en la piel. También tenemos la fiebre reumática aguda, que está producida por anticuerpos. Esto ya veremos, está inducida por una infección de estreptococos. Los anticuerpos que se generan contra ellos reaccionan de forma cruzada con el músculo cardíaco y tenemos además miocarditis, además de artritis y de podemos tener cicatrización en las válvulas del corazón, lo cual evidentemente pues no debe ser ninguna broma. Así que esta enfermedad autoinmune, que está inducida por una infección, luego lo veremos con más detalle, pues es una enfermedad autoinmune obviamente grave. Un segundo grupo de enfermedades autoinmunes está formada o causada por la enfermedad generada por inmunocomplejos, es decir, se van a generar anticuerpos normalmente contra antígenos solubles que van a formar inmunocomplejos que se van a depositar en capilares, etcétera, en donde hay poca circulación, van a activar el complemento y van a generar una respuesta inflamatoria. Tenemos aquí dos indicadas en la tabla: la crioglobulinemia esencial mixta, que se forman complejos, el factor reumatoide que se llama, y tenemos inflamación de los vasos sanguíneos. Y luego también tenemos la artritis reumatoide, donde se producen también inmunocomplejos que van a atacar antígenos que están en las articulaciones, va a producir una respuesta inflamatoria en estas articulaciones y tenemos artritis. Veremos luego en más detalle algunas de esas enfermedades también, al menos la artritis reumatoide la veremos en más detalle más adelante. Por último, otro grupo de enfermedades autoinmunes está causada por la acción de células T, está mediada por células T. Son células T que van a atacar y van posiblemente a eliminar a otras células que son identificadas como extrañas. Aquí tenemos 5 de ellas. Una es la diabetes de tipo 1. Ya hemos mencionado que las células beta del páncreas son eliminadas, son identificadas como extrañas, y las células TCD8 citotóxicas las acaban por destruir. La artritis reumatoide también involucra la acción de las células T. No se conoce el antígeno que está en la articulación, pero las células T aportan citocinas, etcétera, y contribuyen a la inflamación y a la destrucción de la articulación. La esclerosis múltiple, hemos mencionado también esta enfermedad antes, es un ataque a la proteína de la mielina, la proteína básica de mielina. Se destruye esta proteína, la transmisión nerviosa se ve alterada y tenemos debilidad muscular y otros síntomas neurológicos porque la transmisión nerviosa es atacada por esta enfermedad autoinmune. La enfermedad de Crohn la vimos también en el entorno de las alergias, porque esta es una hipersensibilidad a antígenos de la microbiota y todo depende de si esta microbiota la consideramos como propia o como extraña. Bueno, en este caso aparece aquí esta enfermedad de nuevo porque ataca a a antígenos de la flora intestinal y tenemos una inflamación intestinal e incluso también lo que sería cicatrices, formación de cicatrices y de problemas, digamos, como heridas en el intestino. Y las psoriasis, que ya hemos mencionado también antes, es una enfermedad para la cual no se conocen qué antígenos de la piel son los responsables de que, son los que son atacados, y se produce una inflamación de la piel con formación de placas y enrojecimiento de la piel. Así que estas son enfermedades mediadas por células T. ¿Cómo se ha descubierto que las enfermedades autoinmunes están mediadas, algunas de ellas por células T? Es gracias, obviamente, a experimentos que se han realizado normalmente con animales de laboratorio, que son modelos de la enfermedad. Un modelo animal de una enfermedad es normalmente un ratón o una rata de laboratorio que genera la enfermedad espontáneamente o al cual le podemos inducir la enfermedad de manera controlada, y entonces este animal sirve de modelo para la enfermedad humana y podemos investigar con él, experimentar con él para intentar encontrar
pues un remedio para la enfermedad humana y también comprender las causas de la misma, ¿de acuerdo? Es lo que ha pasado aquí en este modelo de encefalopatía autoinmune experimental, que se llama esta enfermedad, que es un modelo de la esclerosis múltiple. Esta enfermedad se puede inducir en animales de laboratorio mediante la inyección de proteína de mielina con un adyuvante completo de Freund's. Este es un adyuvante bastante potente que va a inducir una respuesta inflamatoria. Este antígeno propio, que es la mielina, en ese entorno inflamatorio va a ser reconocido como extraño, va a activar los linfocitos autorreactivos que el animal tiene, pero que normalmente son mantenidos sin activar. Ahora se van a activar gracias a este ayudante de Freund y va a atacar al sistema nervioso y nos va a causar parálisis, es decir, nos va a causar la enfermedad parecida o una enfermedad parecida a la esclerosis múltiple. Esta enfermedad parece que está mediada por células T. ¿Cómo sabemos que está mediada por células T? Si aislamos células T de un ratón y inyectamos las células T a otro ratón que no ha recibido la inyección inicial del antígeno, ¿verdad? Y con el ayudante de Freund, utilizamos este ratón para inyectarle células T que provienen de este ratón, el ratón se pone enfermo, es decir, estas células T van a atacar también al sistema nervioso y van a generar parálisis. Sin embargo, si transferimos otro tipo de células distintas, por ejemplo, linfocitos B, por ejemplo, suero, podemos tener anticuerpos en ese suero, a ver si se genera la enfermedad. Bueno, pues en este caso no se genera la enfermedad. Esto es lo que permite concluir que son las células T las mediadoras de la enfermedad de la esclerosis múltiple o en este caso de la encefalopatía autoinmune experimental. Y estas células T, como está indicado aquí, van a secretar citocinas, obviamente después de que detecten el antígeno presentado por una célula presentadora de antígenos, y al final van a viajar al sistema inmune, al sistema nervioso, perdón, y van a generar allí el ataque a la mielina y van a producir pues un problema en la transmisión nerviosa, que es lo que va a causar la parálisis propia de la enfermedad. Y algunas veces es la propia naturaleza la que nos ofrece un experimento natural que nos permite concluir cuál es la causa de una enfermedad autoinmune. Las enfermedades autoinmunes que están causadas por anticuerpo normalmente suelen aparecer en bebés de las madres que son afectadas, como resultado de los anticuerpos que producen la madre y que pueden atravesar la placenta y unirse al mismo antígeno del feto, que es obviamente el que es atacado por la madre. Normalmente, como el niño no genera anticuerpos autoinmunes, pues los síntomas de la enfermedad pueden desaparecer en cuanto el anticuerpo desaparece de la circulación. O, si la enfermedad es muy grave, el niño necesita ser tratado por una plasmaféresis, que es una técnica que consiste en reemplazar el plasma sanguíneo con otro normal, que carecerá obviamente de los anticuerpos autoinmunes que vienen de la madre, y entonces el niño no tendrá esta enfermedad autoinmune. Un ejemplo de esta enfermedad autoinmune que es causada por anticuerpos que atraviesan la placenta es la enfermedad de Graves. Esta está causada por anticuerpos que van contra el tiroides. Este anticuerpo puede atravesar la placenta, va a atacar por tanto a este tiroides, va a estimular en este caso el tiroides y vamos a tener un hipertiroidismo en el recién nacido. Si hacemos una plasmaféresis, eliminamos esos anticuerpos y esto cura la enfermedad en los niños. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es un experimento natural, digamos, un caso natural en el cual se puede comprobar la presencia de anticuerpos en el suero de la madre, la presencia de anticuerpos en el suero del niño y que cuando estos anticuerpos se eliminan, la enfermedad desaparece, lo cual nos permite concluir que la enfermedad autoinmune en este caso está causada por anticuerpos. Y así damos por terminada la primera parte.